Sí, listo. Perfecto. Habíamos quedado el otro día en esto de acá, en la determinación si el saldo es a favor del fisco o a favor del empleado, ¿verdad? Estábamos en la planilla tributaria, ¿cierto? Habíamos dicho de que hay que determinar el sueldo neto, que es la resta del total ganado menos los aportes laborales, y después teníamos que también tomar en cuenta los dos salarios mínimos nacionales para llegar a la base imponible. Después hacíamos el cálculo del impuesto, teníamos que registrar el monto de las facturas que presentaron los trabajadores y también hacer el cálculo del 13% de los dos salarios mínimos nacionales, porque hay compras que se realizan sin factura en el régimen simplificado, ¿verdad? Bien, y con todo eso podíamos determinar lo que era el saldo a favor del fisco o a favor del empleado, ¿verdad? Entonces, con eso ya estaríamos listos nosotros para poder continuar con la planilla que nos va a llevar a calcular si es que algunos trabajadores van a pagar impuestos o se les va a descontar el impuesto del RCIVA o no, ¿cierto? Bien, antes de eso, como les había dicho, estos saldos que quedan a favor del empleado son acumulables. El trabajador los va acumulando en el transcurso del tiempo. Y más aún ahora que inclusive salió una normativa de que, por ejemplo, si es que el trabajador se cambia de empresa, puede también trasladar su saldo de crédito fiscal que tiene a la otra empresa, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no lo pierde nunca, ¿no? Eso es importante que tomen en cuenta porque a veces uno se desespera por acumular crédito fiscal, pero también trata de no perderlo, pues no, porque es plata que uno prácticamente tiene ahí para poder compensar con el impuesto que le tienen que descontar, ¿cierto? Al final uno trata de no hacer que le descuenten nada, porque imagínense que le descuenten 2.000 o 600 o 1.300 bolivianos, son montitos elevados que uno no quiere. Por eso es que uno para pidiendo facturas todo el tiempo para poder acumular su crédito fiscal. Este crédito fiscal acumulado vale oro, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque es platita que uno tiene ahí ahorrada, ¿cierto? Y como dice el reglamento del IVA, al final estos créditos fiscales que vamos acumulando, ¿cierto? Son impuestos que nosotros mismos vamos pagando porque el IVA recae en el consumidor final, no lo ponen a nosotros, en pocas palabras, ¿no? Y gracias a eso también las empresas pueden y están en la obligación después de pagar su IVA y su IT, ¿cierto? El IVA que nos cobran a nosotros y el IT que le corresponde a ellos por la transacción que realizan, ¿verdad? Bien. Ahora veamos entonces el crédito fiscal del mes anterior, ¿no? Este crédito fiscal del mes anterior, como les decía, se va acumulando y se lo registra en una planilla adicional para tenerlo todo a mano, como se dice, ¿no? Bien. Por ejemplo, este crédito fiscal del mes anterior lo tenemos que jalar, yo le digo arrastrar o jalar de la planilla adicional, donde dice, fíjense, crédito fiscal mes anterior, ¿no? Ahí está, le hacemos un clic al primer trabajador. ¿Por qué? Porque ese es su crédito fiscal que él ha ido acumulando y que le ha quedado de saldo de las facturas que ha ido presentando, ¿no? Entonces, eso se lo toma en cuenta, no lo pierde. Por eso es que se lo coloca en la planilla tributaria. Es más, como se trata de impuestos y ustedes saben que los impuestos se actualizan, entonces hay que actualizar, ¿cierto? Y para actualizar, les había dicho que se acuerden qué formulita se tiene que hacer, ¿no? Para la actualización. ¿Cuál es la fórmula que se hace para la actualización a través de la UFB? A ver, por favor. UFB final sobre UFB inicial
menos 1 por el monto. Exactamente, eso es. Perfecto. Y eso es lo que hacemos. Abrimos igual. Vamos a abrir dos paréntesis porque no se olviden que primero vamos a hacer una división y después queremos que ese resultado reste menos 1 y después que todo eso se multiplique por el monto a actualizar. Entonces, para poder determinar el coeficiente, primero abrimos dos paréntesis como trabajando con paréntesis y con corchetes como en matemáticas o en cálculo, ¿cierto? Entonces decimos, primero vamos a seleccionar la UFE final, ahí está, fíjense, la tengo aquí abajo en la parte inferior izquierda, ahí está la UFE final, que como sé que esta fórmula la voy a arrastrar, de una vez la congelo, ¿sí o no? O la fijo. Pongo dividido entre la UFB inicial, también congelada o fijada, ¿cierto? Entonces, fíjense que ya eso ya está listo para dividir. Y cierro paréntesis. Hasta ahí solamente lo único que ha hecho la fórmula es dividir la UFB final entre la UFB inicial y pongo menos 1, ¿cierto? Hasta ese momento cierro paréntesis y lo único que me da es el coeficiente, ¿cierto? Para poder actualizar, ¿no? Pero como yo quiero actualizar y no quiero el coeficiente, entonces de una vez ese valor lo multiplico, primero cierro paréntesis, no se olviden, ya cerré los dos paréntesis que abrí y digo por el monto que tengo que actualizar, ¿cierto? Por esos 300 bolivianos. Cuando le dé enter, automáticamente me hace el cálculo del AITB de esos 300 bolivianos. O sea, que quiere decir de que si este señor tenía un saldo de crédito fiscal del mes anterior, del mes de agosto, por decir, porque estamos en la planilla de septiembre, si tenía 300 de saldo en agosto, ahora va a tener 319 bolivianos de saldo. Y lo arrastra, ¿no? Y obviamente que solamente me tiene que actualizar los montos que tienen saldo. Los que no tienen saldo no tiene por qué actualizar, pues, ¿verdad? Bien. Entonces, ese es el famoso AITB. Fíjense que en todo lado utilizamos el AITB para actualizar también el patrimonio, por ejemplo, ¿no? Para actualizar los activos fijos, ¿cierto? Entonces, a veces hay fórmulas que uno las utiliza permanentemente, ¿no? No es por decir algo que, por ejemplo, uno a veces aprende a hacer algo y es solo para ese momento, ¿cierto? Sino más bien tienen que tratar de aprender lo que van, ustedes se les va enseñando, tienen que tratar de ir haciendo que se les quede porque en algún momento lo van a volver a utilizar. Y esto es algo que hacemos los contadores de manera permanente, ¿no? Estamos permanentemente actualizando, haciendo planillas, haciendo cuadros activos fijos, actualizando el patrimonio, ¿verdad? Como se dice, los valores en moneda corriente y moneda no corriente, ¿cierto? Bien, dicho eso, aquí me dice la siguiente columna, valor actualizado, ¿no? El valor actualizado sería la sumatoria de el saldo del crédito fiscal del mes anterior, los 300 pesitos, más su actualización. Simple, ¿no? Clarito, dice, ahora aquí me pide valor actualizado. La sumatoria de esas dos columnas me da el valor actualizado. Entonces, ha subido de valor, ¿cierto? Los impuestos van subiendo de valor a medida que pasa el tiempo en base a las UFB, porque las UFB van subiendo de valor también todos los días. Entonces, no es lo mismo decir 300 bolivianos hoy día que 300 bolivianos de aquí a un mes. ¿Por qué? Porque las AITB suben y también entonces las UFB suben y por lo tanto también sube el valor. Lo mismo pasa cuando debemos plata a impuestos, por si acaso, ¿no? Si ustedes deben, por ejemplo,
1.000 bolivianos ahora, de aquí a 3 meses, cuando vayan a pagar esos 1.000 pesos, ya no van a ser 1.000 pesos, ya van a ser, va a aumentar en base a la actualización que le hagan a través del AITB y de la UFB. En vez de 1.000, de repente ya paguen 1.200 o 1.050, depende de la Son los variación de la UFB, ¿cierto? UFB desde el día que vamos a pagar, ¿no? Exactamente. ¿Ve? Entonces cambia, así como cuando acumulamos crédito fiscal a nuestro favor, se actualiza, también se actualiza cuando debemos plata a impuestos. Y les comento que en el tema de impuestos es peor aún porque cuando uno a veces debe, algunas veces las empresas quedan debiendo dinero a impuestos, ¿no? Y a veces sucede que lo dejan mucho tiempo, 2 años, 3 años, un ejemplo. Entonces, si debían 1.000, cuando ya quieren ir a pagar, cuando los empiezan a ejecutar, por decir, ya esos 1.000 pesos ya no son 1.000 pesos, ya pueden hacer hasta 2.000 inclusive, si ustedes quieren, por efectos del cambio de la UFB. Y a veces hasta ya les cobran multas, intereses inclusive, ¿no? Así es que es complicado deber dinero a impuestos. Y cuando tenemos a favor, también se actualiza. Lo único sí. Entonces, una cosa es la actualización y otra cosa es la multa que le cobran los impuestos. Exactamente, cuando debemos plata, impuestos, es así, es complicado, porque ni bien empezamos a deber ese impuesto que debemos, ya sabemos que cuando nos toque pagar, automáticamente esos impuestos internos lo va a actualizar a la fecha de pago y nos va a cobrar un interés, ¿no? Sin tomar en cuenta, dependiendo del tiempo que pasó, para que nos cobre, si nos empiezan a notificar, ya nos empiezan a cobrar multas, ¿no? Nos empiezan a sancionar. Así es que es complicado de verle impuestos. Y los intereses que nos cobran son elevados, por si acaso, ¿no? Del monto que comenzamos a deber, no son tasas bajas, así como el banco, más o menos. Bien, eso de manera general. Dicho eso, ya nos toca determinar entonces cuánto ya acumuló cada trabajador hasta ese momento. Fíjense las dos columnas que están con celeste. Aquí dice saldo a favor del empleado, ¿no? Esto es de este mes de septiembre, ¿no? Si algunos efectivamente quedaron con un monto que tienen que pagar, otros quedaron con un saldo a su favor, ¿cierto? Y ese saldo que quedó a su favor se tiene que sumar con este valor actualizado de acá, que es del anterior mes. Se lo tiene que sumar, se tiene que actualizar. Entonces pongo igual el saldo del empleado más el valor actualizado. Fíjense, tengo que realizar la sumatoria de esos dos valores y recién ahí digo, esto acumulé hasta ahora. Veamos cuánto llego a tener, ¿no? Hay algunos trabajadores que, por ejemplo, tenía 292 a su favor en el mes de septiembre, más su monto actualizado de agosto, que era 319, llega a tener ahora 611 bolivianos. Ya sumó su valor, ¿no? Ya se actualizó, ya se sumó, ya tiene 611 pesos para el siguiente mes, por decir, ¿no? Bien, pero ahí no termina la planilla tributaria, continúa. Después de eso, ¿qué tenemos? Necesariamente después de eso tenemos que ver cuánto vamos a utilizar de esta plata que tenemos a favor de los trabajadores, ¿no? Comparando con esto que tiene que pagar cada uno de ellos, ¿ya? Ya se hace un análisis comparativo. De manera manual, ¿cómo sería? Por ejemplo, yo digo, a ver, si este señor, el gerentazo, tiene que pagar 2.559 de impuestos y tiene a su favor 319, ¿cuánto va a utilizar de sus 319? ¿Lo va a utilizar todo o solamente una parte de sus 319?
¿Todo? Claro, lo tiene que utilizar todo. ¿Por qué? Porque más bien va a quedar debiendo, ¿sí o no? Si tiene que pagar 2.500 y apenas acumuló 319, entonces lo tiene que utilizar todo. No le va a decir a la empresa, no, no quiero utilizarlo todo, solo quiero utilizar 100 pesos y que me quede el saldo para el otro mes. No, pues, no tiene sentido porque aparte que va a tener un saldo por pagar, todavía tendría más saldo por pagar. Entonces lo que hace la empresa es agarrar todo el monto que tiene de saldo. En este caso los 319. En el segundo caso, fíjense, dice debe 1.062 bolivianos y tiene para utilizar 531 bolivianos. Entonces digo, ¿cuánto voy a colocar en saldo utilizado? Los 531. todos, los 531. En este otro caso, a ver, analicemos manualmente primero. No tiene que pagar nada a impuestos, ¿no? Más bien tiene 94 a su favor. ¿Será que va a utilizar los 94 bolivianos o no va a utilizar nada más bien? No, nada. No va a utilizar si no debía. Exacto, como no tiene que pagar un peso, ¿por qué va a utilizar sus 94? Los tiene que dejar para el siguiente mes, ¿no? Entonces, esos 94 más bien va a venir acá, crédito fiscal para el siguiente mes, 94.65 por decir, y aquí cero, ¿sí o no? Manualmente, ¿no es? Correcto. Ahora, el otro casito tiene lo mismo, no tiene que pagar impuestos, más bien tiene 611 a su favor. Digo, no va a utilizar nada, más bien esos 611 van a quedar para el otro mes. Ahora, este caso es bien diferente. Por ejemplo, dice, a ver, este señor tiene que pagar 2.000 bolivianos de impuestos, pero tiene a su favor en total 2.340. Entonces, ¿será que lo va a utilizar los 2.340 si solo debe 2.078? no. Solo lo que debe. Solo lo que debe. Entonces, si tiene 2.340, aquí voy a colocar solamente lo que debe, los 2.078,63, ¿cierto? Y más bien digo, lo que le sobra, ¿no ven? Porque le va a sobrar, ¿sí o no? Tiene 2.340 por decir, menos los 2.078, le va a sobrar para el siguiente mes más bien, ¿sí o no? ¿Correcto? Manualmente entonces se hace ese tipo de análisis, ¿ya? En el otro caso veamos, a ver, por ejemplo, este señor no debe nada a impuestos, o sea, no tiene nada que retenerle a la empresa. Entonces, aquí en saldo utilizado no utiliza sus 187 y más bien le queda para el siguiente mes. Pero en este otro caso, ¿cómo sería? Debe 2.500. Apenas tiene 95 pesitos acumulados. Entonces, lo va a utilizar sus 95 pesitos, ¿o no? ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí. Y digo, de esos 95 pesitos, entonces, lo va a utilizar todo. Entonces, ¿cuánto quedaría por pagar a impuestos? 2.500 menos los 95 bolivianos, ¿no? Porque debe 2.500 y solo tiene para compensar 95. Entonces, hago una resta. 2.500 menos los 95 le quedan 2.400 bolivianos por pagar a impuestos, ¿no? Eso es lo que se le va a retener la empresa para que la empresa vaya y pague. Le va a retener de su sueldo. Lo mismo en este primer caso. Si tiene 2.500 bolivianos por pagar de impuestos y apenas acumuló 319, entonces digo 2.500 menos los 319, entonces más bien va a pagar, lo va a ocupar todo su saldo y le va a quedar un saldo por pagar impuestos de 2.239. Lo mismo sería con este caso de acá. 1.062 menos 500 que tiene acumulado, le va a quedar 530 bolivianos para
que pague, ¿no? Para que le pueda retener la empresa. Y así sucesivamente deberíamos ir haciendo manualmente, ¿cierto? Hay casos, por ejemplo, como el de acá. Por ejemplo, dice, fíjense, 682 tiene que pagar impuestos, pero no tiene nada acumulado, no tiene nada para utilizar. Entonces digo, 682 menos su saldo utilizado va a quedar debiendo a impuestos 682, o sea que la empresa le va a cobrar y le va a retener 682, ¿cierto? Y para el siguiente mes, 0, no tiene nada para acumular. Entonces, manualmente sería de esa manera, ¿no? Pero imagínense estar haciendo este trabajo manual cuando son muchos, pero muchos trabajadores que a veces nos toca trabajar en ese tipo de empresa, ¿no? Es complicado, ¿cierto? Y es para eso que tenemos que ver nosotros la forma de plantear alguna fórmula que nos permita resolver este tipo de ejercicio, ¿verdad? Porque no lo voy a hacer manualmente, ni yo ni ustedes, por más auxiliares que tengan. ¿Por qué? Porque es mucho tiempo y uno se puede equivocar, ¿cierto? Se equivoca uno haciendo este tipo de análisis porque se lo hace mentalmente y uno analiza, a ver, tiene más, aquí tiene menos, entonces va a utilizar este poquito. La diferencia tiene que pagar de impuestos. En el otro caso, tiene más a su favor que lo que debe, entonces solamente va a pagar lo que debe y lo demás al siguiente mes. Pucha, no se muere pues calculando así. Yo le digo porque hemos estado en grandes empresas, hemos tenido muchos trabajadores, entonces es una locura, ¿no? Estar haciendo esos análisis manuales, ¿ya? Bien. Entonces, ¿cuál sería la fórmula que tendríamos que plantearnos para el primer caso del saldo utilizado? ¿Cierto? Decimos, en este caso yo necesito comparar, por ejemplo, dos valores. El saldo a favor del fisco y el saldo a favor del empleado, ¿no? Necesito saber cuál es mayor, ¿cierto? Primero. Entonces digo, vamos a plantearnos esta fórmula lógica que se llama igual sí, ¿no? Que ya la hemos utilizado antes, que nos permite comparar dos valores y si es que se cumple la prueba lógica, que me arroje un valor o caso contrario que me arroje otro valor. Entonces, en este caso yo necesito hacer la comparación de, por ejemplo, si el saldo del fisco es mayor al saldo del empleado, ¿cierto? Si es que el saldo del fisco es mayor al saldo del empleado, entonces yo digo, si es que fuera así, si es que fuera mayor el monto que tiene que pagar mayor al saldo del empleado, como pasa en el primer caso que ya lo hicimos manual, si es que fuera así, si es que fuera mayor, entonces que me coloque el monto total que tiene a su favor el empleado. ¿Por qué? Porque lo va a utilizar todo. ¿Por qué? Porque el saldo del fisco es mayor que el saldo del empleado. Entonces digo, si fuera así, poneme todo lo que tiene a su favor el empleado, ¿ya? Para que lo utilice todo. Caso contrario, pongo que me coloque el saldo a favor del fisco. Solamente lo necesario, si es que no fuera mayor, que solamente me coloque el monto necesario que va a utilizar. Como pasa en este caso acá. ¿Se acuerdan? Hicimos el de 2000 con el de 2300. Dijimos, como sabemos que el saldo del fisco es menor que el saldo del empleado, no voy a utilizar todos los 2340, solamente los 2078. Por eso digo, caso contrario, que me coloque el monto de acá. Y cierro paréntesis. Y fíjense que gracias a esa fórmula, automáticamente ya me hace el cálculo necesario para poder determinar si es que va a utilizar todo su saldo
o en algunos casos no va a utilizar nada porque no debe nada, o de repente, como en este caso, solamente va a utilizar lo necesario que debe y no los 2.340, ¿verdad? Fíjense que con una fórmula tan sencilla ya yo resolví ese problema. Y pasa lo mismo ahora con la columna más importante, que es aquí donde ya nosotros determinamos, por ejemplo, si es que vamos a hacerle un descuento al trabajador o no, ¿verdad? En este caso, la fórmula sencilla podría ser directo, por decir, 2.559 menos el saldo utilizado. ¿Cuánto queda? 2.239 que se le va a descontar al trabajador, ¿sí o no? ¿Correcto? Por ejemplo, aquí, 1.062 menos 531 le van a descontar 530. Ya es la diferencia entre lo que tiene que pagar de impuestos y lo que está utilizando. En este otro caso, por ejemplo, no debe nada, no tiene nada para utilizar, entonces le queda 0. En este otro caso, tiene 2.078 que pagar y de sus 2.340 va a utilizar 2.078, entonces no le van a descontar también un peso, ¿no ves? ¿Por qué? Porque está compensando con lo que tiene, ¿cierto? Aquí tiene, por ejemplo, 2.521 que pagar, menos 95 que va a utilizar, ya solo le va a quedar 2.426 de descuento impositivo. Bien lo pueden plantear de esa manera o también pueden acostumbrarse a plantearlo de la otra manera con la fórmula lógica que le permita comparar valores, que podría ser igual sí, paréntesis, y decimos, si el saldo del fisco es mayor que el saldo utilizado, si es que fuera así, entonces este me permite calcular algún tipo de error, ¿no? Si es que fuera así, si es que fuera mayor, entonces que me haga la resta. 2.500 menos los 300 bolivianitos. Caso contrario, si es que no fuera así, que me coloque un 0. Y listo. Es como hice la resta hace rato, pero expresada en una fórmula lógica, ¿no? Que dice si el saldo del fisco es mayor que el saldo utilizado, entonces si es así, que me reste el saldo del fisco menos el saldo utilizado. Caso contrario, que me ponga un 0. Y efectivamente, 2.500 menos 300, 2.200, que ya se le va a retener de impuestos a ese señor y a los otros señores que corresponden. Donde no hay que retener, ¿cierto? Le tiene que salir con 0, ¿verdad? Tienen que darse cuenta de ese aspecto. Ahora, la última columna, para terminar la planilla tributaria, ¿qué decimos? Calcular el saldo para el siguiente mes, ¿cierto? Eso necesitamos calcular el saldo para el siguiente mes, su sobrante, porque no se olviden que es acumulativo. A algunos trabajadores le descuentan el impuesto que tiene que pagar, pero le sobra un saldo todavía. Sucede con algunos. ¿Y cuál es la fórmula? Igual, no se olviden que aquí está ya el total acumulado del trabajador menos el saldo utilizado. Simple, ¿no? El total que tiene acumulado el trabajador menos el saldo que va a utilizar. En este caso lo utiliza todo, le queda 0 para el siguiente mes. En el otro caso también. A ver ahí. Aquí en cambio, fíjense, tiene 94 acumulados. Como no está utilizando nada porque no tiene nada que pagar, estos 94 automáticamente se van para el siguiente mes y así pasa con todos los demás que van quedando con saldo. Como en este caso, 2.340 acumuló, pero tiene que pagar 2.078. Tiene para compensar, entonces compensa los 2.078, no paga un peso de impuesto y más bien le sobra 262 bolivianos, ¿no? Y así me resta o me queda de resultado los montos que van quedando de saldo, ¿cierto? Y es de esa manera que recién yo puedo decir, ah, ahora sí, lo guardo
¿verdad? Lo guardo y digo, ya tengo mi planilla tributaria completa, ¿no? Ya determiné el impuesto que le vamos a descontar a cada trabajador y en la última columna digo, ya tengo el saldo que va a quedar para el siguiente mes, ¿no? Y este saldo para el siguiente mes yo lo tengo que anotar en donde, en mi nueva planilla adicional seguramente, y lo voy a colocar aquí como saldo del mes anterior, ¿no? Seguramente por decir, me iré a hacer una planillita adicional para el mes de octubre, ¿no? Por decir así, voy a borrar todo esto, todos los valores, ahí está, ahí, y digo, aquí voy a colocar de mi planilla tributaria que dice saldo para el siguiente mes. Ahí está. Cuando ya yo calcule, por decir, la planilla de octubre, porque estoy en septiembre, cuando calcule la planilla de octubre, ya empiezo a rellenar datos. Esto ya va a ser para el siguiente mes. Y seguramente le pediré a los trabajadores otra vez su formulario 110 y a medida que me presenten, seguramente ya yo iré poniendo aquí los datos de su formulario 110, ¿cierto? Pero eso ya es algo solamente que les estoy avisando a dónde se va esa última columna de la planilla tributaria, ¿no? Se va para el siguiente mes a la planilla adicional para que de ahí yo después pueda jalar a mi nueva planilla tributaria. Aquí lo importante es esta que está de amarillo, el descuento impositivo que le vamos a hacer a cada trabajador en este mes de septiembre. Este monto, todo esto, se tiene que ir a la planilla de sueldo, a esta columna de acá. ¿Se acuerdan que la dejamos pendiente, esa columna? Dijimos que para poder rellenar esa columna teníamos nosotros que hacer la planilla tributaria primero, ¿cierto? Hacer primero la planilla tributaria completa para poder jalar de la planilla tributaria ese valor. Y una vez que yo coloque los valores aquí, automáticamente se me tiene que actualizar mi líquido pagable, ¿cierto? Actualmente, fíjense, cada uno ya tiene su propio líquido pagable, pero no hemos tomado en cuenta todavía el descuento impositivo. Fíjense que tengo 318,000 bolivianos. Al colocar aquí sus impuestos que le voy a descontar, porque se le descuenta al trabajador, la empresa actúa como agente de retención. Al colocar aquí su impuesto que voy a retener, ya le voy a pagar menos a cada uno de ellos, ¿no? Cuidado que piensen que es solamente para avisarle. A ver, a usted le vamos a pagar 36,000 y usted tiene que pagar, según su planilla tributaria, 2,000 pesos. Entonces vaya y pague. No, no porque el trabajador, por último, si quiere, no va. Entonces, la obligatoriedad de la empresa es actuar como agente de retención, ¿no? Le retiene y después eso va y paga al banco a favor del Servicio de Impuesto Nacional. Entonces, por eso pongo un igual y digo, ¿dónde está? Aquí está la planilla tributaria. Ahí está el descuento impositivo del RCIVA. Selecciono el primer trabajador y efectivamente había tenido un pequeño monto y veamos los demás. Todos, algunos tienen para descontar, no todos, ¿no? Fíjense que $18,000 la planilla, ya quedó en 304,000. ¿Por qué? Porque es más de 900 del RCIVA, ¿no? Entonces, esto hace que disminuya la planilla. Si tenía que ser 318, ahora ya solo es 304,000 bolivianos que se les va a pagar en efectivo a los trabajadores. Y esto acá se va a tener que remitir a través de un formulario al Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Se llena el formulario, se hace el cheque y se paga, ¿ya? Con esto podemos decir, jóvenes, que recién hemos terminado la planilla de sueldo, la planilla tributaria, etcétera. Con eso queda completo todo lo que es
relacionado a la planilla de sueldos, ya está con todos sus cálculos y también la planilla tributaria. Lo único que nos faltaría sería hacer la planilla de aportes patronales que les comenté de que la empresa también hace pagos a favor de los trabajadores como patrón, como empresa, ¿verdad? Como es el caso de la Caja Nacional o el Seguro Social Obligatorio, las AFP, y también tiene que hacer la provisión del aguinaldo y la previsión de la indemnización. Y estas provisiones y previsiones también lo hace todos los meses. No tiene que esperar a fin de año, que llegue fin de año y recién calcular. Cada mes uno tiene que ir devengando, como dice el principio de devengado. Y finalmente, este ejercicio termina emitiendo la boleta de pago, que eso lo vamos a hacer la siguiente clase con esta planilla de aportes patronales. ¿Ya? Vamos a quedar ahí. Espero que haya quedado claro, que hayan comprendido. Les pido que vayan practicando. ¿Por qué? Porque terminamos de hacer el lunes la planilla de aportes patronales más la boleta de pago y les voy a dar fecha de examen. ¿Ya? No va a haber ningún práctico, licenciado. Su práctico es este que ya se lo subí al Classroom, que en ese mismo vayan practicando. ¿Ya? Porque si yo les digo, por ejemplo, háganmelo el práctico, me lo van a enviar el mismo que yo se lo voy a enviar, no tiene sentido, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Como valen puntos los prácticos, el mismo le cambian letra, le cambian color y se acabó. Ah, ya lo envié. No sirve de nada. Yo les voy a dar otros prácticos para que ustedes resuelvan. Ya, pero para que me lo presenten el que ya se los pasé esta planilla, para que ustedes practiquen para ustedes, para el examen. ¿Ya? Licen, Sí. yo tengo una pregunta. ¿No graba su clase? No grabo porque los alumnos se atienen a eso y después no entran ni a clase. Antes grababa, ahora ya no. Era un afán. Pero me di cuenta que apenas entraban 10, 20, 30 alumnos y después los demás quedaban mirando los videos y cuando tenían dudas en el examen recién querían preguntar y no era correcto. ¿Ya? Vamos a quedar en esos jóvenes. Nos vemos el día lunes para terminar los 2 cuadritos que nos faltan. ¿Listo? Ya parece, gracias. Listo. Que pasen Listo. un buen fin de semana y vayan practicando. ¿Ya? Nos vemos jóvenes. Gracias.